Saludos, mi nombre es Raúl Figueroa y esta es la octava parte del curso Introducción a R con RStudio. En esta parte vamos a estar hablando de lo que es una lista, a list, como dice en inglés. Una lista prácticamente es una combinación de diferentes elementos, o en este caso podemos tener diferentes estructuras de datos dentro de la misma lista. O sea que la lista puede contener un vector, puede tener también data frames, puede tener inclusive otras listas dentro de esa lista. O sea que la lista es una estructura de datos bastante flexible en cuanto a R y nos permite pues tener ahí adentro muchas diferentes estructuras de datos diferentes y muchos datos diferentes. Para ver más o menos cómo se comporta una lista, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a construir aquí primero, vamos a construir un vector, vamos a construir una matriz y vamos entonces también a construir un data frame. Y luego los tres los vamos a combinar y los vamos a poner en una lista. Para esto vamos aquí entonces a crear el vector. Estoy creando un vector que va del número 100 al 200. También voy a crear una matriz que va del 1 al 12 y dividido en 4 columnas. Y también voy a poner como un data frame, el data frame interno de R, iris. Una vez que tengo los tres componentes que vamos a incluir en la lista, pues vamos a crear la lista con la función list, list. Dentro de la función vamos a poner en el orden que nos interesa los diferentes elementos, en este caso el vector primero, luego la matriz y luego el data frame, cada uno dividido por coma. Y le voy a poner el nombre mi lista. Si nosotros vemos la estructura de datos de la lista, aquí vemos que nos dice una lista de 3 y nos da los diferentes datos que hay dentro de cada lista. Pero si ven esto, aquí es un poco difícil saber de qué está compuesta la lista. Ahora mismo yo no sé qué quiere decir cada lista, cada elemento de esa lista. Es un poco complicado saber qué cosa es qué. En este caso nosotros podemos darle un argumento adicional o ponerle nombre a cada uno de esos elementos de la lista para que sea más fácil saber qué fue lo que pusimos adentro. Por ejemplo, aquí le voy a poner nombres a cada uno. Al vector le estoy poniendo números. A la matriz le estoy poniendo que es una matriz. Y al data frame le estoy poniendo df como data frame. Así que nosotros podemos nombrarle para que entonces sea más fácil poder identificarlo cuando una vez tenga la lista. Cuando lo corro, y vemos ahora la estructura de datos nuevamente, vemos ahora cómo aquí, luego del signo de dinero, cuando está en la lista, vemos entonces que dice el nombre de ese elemento. En este caso números, que representa nuestro vector, matriz, que es nuestra matriz, y el df, que es nuestro data frame. Así que es un poco más fácil, primero para identificarlo, y luego cuando queremos extraer elementos también nos hace mucho más fácil porque podemos utilizar los nombres para poder extraer elementos. Si nosotros queremos seleccionar elementos de una lista, es un poco diferente a como hicimos previamente con los vectores o como hicimos con los data frames. Aquí en este caso vamos a usar un doble corchete. Usamos doble corchete para, por ejemplo, extraer el primer elemento de la lista. Y el primer elemento de la lista es que, pues es el vector de los números del 100 al 200. Si corremos esto, vemos que nos da ese vector de los números del 100 al 200. Así que importante, hay que usar este doble corchete para poder extraer, por ejemplo, en este caso de la lista, el primer elemento que es el vector. También podemos usar, por ejemplo, el nombre que le pusimos, en este caso número, si queremos extraer ese elemento, lo podemos utilizar y nos va a dar el mismo resultado. Así que vemos que cualquiera de las dos formas lo podemos utilizar para entonces extraer ese primer elemento que es el vector. Si queremos entonces extraer un elemento dentro del vector, pues primero tenemos que poner lo que pusimos primero. En este caso voy a usar el ejemplo con el nombre. Y luego otros corchetes aparte después, explicando entonces cuál es ese valor que a mí me interesa dentro de esa estructura de datos que estemos analizando. En este caso vamos a extraer el cuarto elemento dentro del vector. Así que ponemos primero el nombre de la lista con signo de dinero, luego el elemento que nos interesa, que son el vector de números, y luego dentro de números vamos entonces con los corchetes a extraer el cuarto elemento, que en este caso es el número 103. También se podría usar, por ejemplo, el doble corchete con 1 y luego del doble corchete poner entonces otro corchete adicional con el número 4.
adentro. También es otra cosa que se puede usar. Aquí podemos ver entonces también si queremos extraer, por ejemplo, el data frame. Pues aquí utilizamos el nombre de la lista con signo de dinero y el nombre del data frame. Y si queremos entonces, por ejemplo, extraer una variable dentro de ese data frame, pues ¿qué hacemos? Ponemos el nombre de la lista, luego ponemos el nombre del data frame y luego el nombre de la variable. Y en este caso dividimos en ambos casos con el signo de dinero. Y nos da entonces, por ejemplo, la última variable, que es la species, nos la da de esta forma. Ven que es un poco más complicado realmente extraer elementos de una lista que de las otras estructuras de datos. La lista es muy útil en algunos casos, pero por lo general la mayoría de los análisis estadísticos se usan utilizando lo que es un data frame o un vector. Otra cosa adicional que podemos hacer es extender esa lista, o sea, añadirle al final de la lista otros elementos. En este caso voy a ponerle un elemento que se llama el carro y le puse que es un vector sencillo de una sola, que es Toyota, un ejemplo. Le doy aquí, lo corro, ya creé ese vector solito que se dice Toyota, y para añadirlo a la lista lo único que tengo que hacer es usar la C, como hicimos con uno de los vectores. Pues usamos la C y nos permite entonces añadirle a esa lista elementos adicionales. Así que vemos que la C, la función de C, nos permite para dos cosas principalmente: hacer un vector nuevo, creando un vector from scratch, o también nos sirve para añadir a una lista elementos adicionales o estructuras de datos adicionales. En este caso vamos a añadir una que vamos a ponerle de nombre auto, y que va a ser entonces nuestro vector sencillo, que era de carro. Así que usamos la C, el nombre de la lista y luego el nombre de lo que vamos a añadir. Creamos entonces una nueva lista que se llama mi lista con underscore adicional. Y seguimos entonces la estructura de esta lista. Vemos que al final entonces tenemos nuestro nuevo vector añadido al final, que es tipo carácter, al final de la lista. Pero se mantiene la estructura de la lista, entonces ahora una lista de 4 en vez de una lista de 3. Hasta aquí este video. El próximo video va a ser de cómo importar datos a R utilizando RStudio. Vamos a ver cómo vamos a importar datos en formato CSV, en formato de Excel y en formato de SPSS. Así que si no lo ha hecho, pues asegúrese de suscribirse al canal para que se mantenga informado de todos los videos que estamos subiendo, el resto de los videos de este curso y los videos que pondré en el futuro.